Kadosh, buenas noches a todos. Con el permiso de mi querido Rabbi Yossi Birch, que Hashem te mande salud, vida larga y que este lugar siempre esté lleno de Torah con alegría. Y a todos, vamos a compartir hoy, Bezrat Hashem, un poco de tips para el día del juicio de Rosh Hashanah. Pero para entender eso bien, quisiera empezar desde Aleph, pasar a Bet y terminar con Gimel. 1, 2, 3 puntos que creo que van a ser importantes para llegar a este día de Rosh Hashanah de una forma, creo yo, humildemente, la mejor para cada Yehudi. Vamos a comenzar con una frase de Jajamim que dice así: cuando hay un juicio abajo, ya no hay juicio arriba. ¿A qué se refiere? En la Torá habla de un caso de una persona que es un pecado gravísimo, donde Dios ordena, se debe de juzgarle a esa persona. Y si no se le juzga terrenal, dice el versículo, entonces ya me encargaré yo de juzgar. ¿Qué aprendimos de eso? Que cuando hay un juicio terrenal, ya se evita el juicio celestial. Hoy en día no tenemos tribunal, Sanedrín, etc. Hoy el juicio terrenal se realiza a través de una reflexión personal de uno. Cuando una persona entra a reflexionar lo que hizo, analizar de cómo estuvo en el año y de alguna forma autojuzgarse. En ese momento que uno se autojuzga, ya el juicio celestial se suaviza un poco. Ya entramos más en detalles. Vamos a ver cuál fue el error de Adam Arishon, que como ya saben, me imagino. ¿Qué día fue creado Adam Arishon? Día de la semana, viernes. Día en el calendario hebreo, según una de las opiniones de la Gemara, Rosh Hashanah. ¿Qué ocurrió en el día de Rosh Hashanah con Adam Arishon? ¿Cuál fue el pecado de Adam Arishon? Salvando el comer. Porque hay pecados que son o que tienen un efecto dominó. ¿Cuál es el pecado post-pecado? Comió, ¿qué viene después? Porque la fórmula de lo que ocurrió en ese día es la que tenemos que tener para saber cómo pasar Rosh Hashanah bien. Porque los adelanto, Adam Arishon falló. Y nosotros tenemos que aprender de la falla de él para no caer y hacer las cosas bien. Por lo tanto, vamos a ver. ¿En qué falló Adam Arishon? 1, después de pecado. 1, se esconde. ¿Se acuerdan o no? ¿Vieron la película o no? Adam Arishon se esconde. 2, echa la culpa a los demás, ella, cada uno endosa la culpa. 3, peor. Tercer pecado, este sí que no es famoso, está ahí entre las líneas. Dice la Gemara, le dijo a Dios a Adam Arishon, Tov, ya, comiste, ¿verdad? ¿Qué contestó Adam Arishon? Comí. Esa es la segunda falla. La tercera, ¿cuál es? Comí y comeré. Inatnali minaetz va ojal. ¿Qué es va ojal? Y comí. Ella me dio y comeré. ¿Qué es y comeré? Y comí. ¿Qué es y comeré? Como ya estoy mal, como ya pequé, pues mejor la disfruto. Resumamos. ¿Cuáles son las 3 fallas de Adam Arishon? Esconderse, rebotar la culpa
No asumir la culpa. Y decir, ya estoy en esa, sigo. No. Entonces, ¿cuál es la reparación? ¿Cómo se repara el hecho que hizo Adam Arishon, nosotros descendientes de él? ¿Cómo cada víspera de Rosh Hashanah lo arreglamos? Uno, no me escondo. Vengo y me paro al juicio. Vengo y le digo a Boreolam, hola rey juzgador, aquí estoy. Hay personas que vienen en Rosh Hashanah al juicio y hay otros que el juicio debe de llegar a ellos, los persigue. El hecho de venir en Rosh Hashanah al Knis y decir Dios aquí estoy, júzgame, es hacer lo contrario de Adam Arishon. Adam Arishon, ¿qué hizo? Se escondió. ¿Nosotros qué hacemos? Vamos al juicio. Dos, asumir la responsabilidad. Que sepan, lo más fácil del mundo, cuando alguien te pregunte, ¿por qué hiciste algo malo? Lo más fácil que es echar la culpa a los demás. ¿Quién es culpable? Fulano y mengano y esto y la situación y la economía y el trabajo y la pareja y muchas veces digo que en las conferencias, cuando se trata de cosas así, hay conferencias que te hablan de en qué estás mal y hay que arreglar y hay que reparar y no se puede así, hay que cambiar. Reacción humana normal del oyente, ¿cuál es? Endosar. Ojalá que el que está a la derecha escuche esas palabras porque son exactamente para él. Qué lástima que mi prima no vino. No, anillo al dedo. ¿Qué hacemos con eso? Endosamos. No va conmigo, va con. Aproximadamente en los años 1920 vivió en el mundo el gran Hafetz Haim. Una persona justa, un rabino muy grande, un tzadik. En estos días, antes de Rosh Hashanah, se organizó una conferencia. Varios rabinos, entre ellos, el grande de ellos, el Hafetz Haim. Se levanta el Hafetz Haim y dice unas palabras, se termina de hablar y de costumbre, Hazaku Baruch, rabino muy bien, con los colegas que estaban en la fila. Termina el Hafetz Haim y se levanta el siguiente orador y ese sí dio duro al público. Termina de hablar, se sienta, se voltea al Hafetz Haim para el Hazaku Baruch y ve al Hafetz Haim bañado en lágrimas. Dice, Jajam, ¿qué tiene? Le dice el Hafetz Haim, nada más una pregunta te tengo. ¿Por qué me lo tenías que decir en público? ¿No me lo podías decir en privado? Me imagino la reacción del Jajam. Yo hablé a todos menos a usted. Pero un sabio, incluso cuando se habla para allá, él lo escucha. Él asume las palabras en vez de rebotarlas y rechazarlas. En vez de caer lo que dijo Adán, ella es, y ella dijo, no es, no, yo soy, reconozco. Tercer reparación, ¿cuál es? La primera era, me enfrento. La dos era, o sea, la primera doy la cara. La dos, asumo. La tercera, en Adam Arishon, ¿qué dijo? Comí y comeré. La reparación de eso, ¿cuál es? La palabra no volveré a hacer o teshuvá, yo la tomaría con un poquito más de cuidadito. Escuchen bien qué se pide a uno. No se le pide a alguien que cambie. Los cambios son peligrosos. Las dietas de golpe causan nada más que engordes lo doble. Una persona que intenta cambiar de golpe todo su estilo de vida es muy peligroso. El shofar viene de la palabra shaperu, mejora.
no cambies, mejora. Una mejoría constante en la conducta es mucho más sana que cambios bruscos. Por lo tanto, aproximarme a un juicio, asumir la responsabilidad y estar dispuesto a una mejoría, ya empieza uno a cambiar los errores de Adam Arishon. Sinceramente, para entrar en el tema, si estamos todos aquí, es porque sabemos que hay juicio. Si estamos aquí, es para asumir responsabilidad. Y si estamos aquí, es para escuchar palabras y mejorar. Vamos a ver. Vamos a entrar un poquito más profundo, con vuestro permiso, para que entendamos cuando ya tengo el juicio, ¿quién me juzga? ¿Cómo funciona el juicio celestial? ¿Quién es el que juzga a la persona? Dice la Gemara, Jajamín traen, el juicio celestial se parece muchísimo al juicio terrenal. En el juicio terrenal hay juez, acusador, defensor. El problema de uno, ¿quién es? El acusador. Que el acusador pone las cosas y las grita y las reclama. ¿En qué confiamos? En el defensor. La realidad, ¿saben cuál es? Que el acusador tiene una labia y el defensor nació tartamudo. ¿Cuál es el motivo? ¿Es justicia o injusticia? Dice el Jajamim algo maravilloso. ¿Ese acusador quién es? ¿De dónde salió? O sea, Dios puso un cartel, busco acusadores, el que se anotó ahí, pasa con cualquier malaj, cualquier ángel que pasa, es un acusador. ¿Quién es el acusador? El acusador es el mismo malaj que uno creó a través del pecado que hizo. Ese es el acusador. Cuando uno hace un pecado, crea un ángel negativo. Ese mismo ángel negativo es su acusador. ¿Quién es el defensor? La mitzvah. Cuando una persona hace una mitzvah, hace un acto bueno, el mismo acto que genera un ángel bueno. Muy bien. La calidad del ángel, ¿de qué depende? De la forma que uno hizo la averá o la mitzvah. Sinceramente, ¿con qué ganas hacemos la averot? Todas. ¿Con qué flojera hacemos las mitzvot? Sale acusadores con labia, defensores tartamudos. ¿Nos conviene la situación? No. Aquí los da el primer tip. Imagínense que en el juicio podías evitar los acusadores y defensores y sentarse de tú a tú con el juez. Sería mejor, ¿no? No hay alguien que le caliente la oreja. No hay nadie que le diga, ¿qué tan malo? Sino sentarse con él. Además, ¿ese juez quién es? ¿Rey o papi? Avinu Malkenu. Si hay acusadores, defensores, periodistas, público, ¿quién se está sentado en el trono? ¿Quién está sentado a juzgar? El rey. Aquí no hay palancas, soy rey. Pero cuando le agarras de tú a tú en la oficina, ¿con quién hablas? Cuando hables en el juicio ante él, ¿qué le vas a decir? Ante todos. ¿Papá o rey? Ante todos se le llama rey. A solas, ¿cómo se le llama? Papá. Kal Kadosh. El privilegio que tenemos todos nosotros es poder lograr tener un juicio personal con Boreolam. ¿Cómo se logra eso? Una palabra mágica. Díganme qué pasa en un juicio normal cuando antes que los acusadores hablan, se levanta el juzgado, Mishu Shoftim.
a quien le están juzgando, y dice, me declaro culpable. El acusado. Me declaro culpable. En ese momento, ¿qué harán todos los acusadores con las carpetas y las pruebas y los testigos? ¿Qué dice el juez? Ya, lárguense. No, te queremos decir. Señor, se está declarando culpable. ¿Qué quieres? ¿Cuándo los acusadores entran en acción? Cuando uno dice inocente. ¿Qué hacen los acusadores? ¿Inocente? Ven para escuchar, para que te traigamos todas las pruebas y todos los testigos. Pero cuando dice culpable, ya, lárguense. Primera cosa que tenemos que hacer es reconocer, no endosar, no culpar a nadie. Soy culpable. Que sepan que es muy difícil. Dice Shlomo HaMelech, dice el rey Salomón, Kol darche ish zach be'enav. Cada uno cree que él es perfecto. Es difícil decir, me he equivocado. Me he equivocado es muy difícil. Es de valientes decir error. Cuentan que había un rico, Kodovich. Total, llega un pobre, le toca la puerta, por favor, dame algo de comer. Ese en esta casa puro entra, aquí nada sale. Pero ¿sabes qué? Se acordó el rico que tenía un pollo ya desde hace 3 días ahí tirado. Dijo, ya, se lo daré ya. Igual va para la basura, que lo coma. El pobre, de tan hambriento que estaba, se comió el pollo. Se comió el pollo, se intoxicó. Salió un anuncio en la ciudad, el pobre está muriéndose, digan Tehilim. El rico fue a visitarle la casa, a ver cómo se siente. No aguantó el pobre, a los 3 días murió y el rico fue al entierro. Regresando, le dice la esposa, ¿pero no te das cuenta lo que hiciste con ese pollo? Dijo, sí, estaba reflexionando todo el camino a casa. ¿Cuántas mitzvot hice con ese pollo? Dice de acá, visité a un enfermo y enterré a un muerto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Uno siempre cacheriza todo lo que hace. ¿Quién es el malo? Fulano. ¿Quién es el equivocado? Mengano. ¿Quién es el culpable? Y apuntar hacia uno es muy difícil. Escuché una vez aquí de una persona que dijo algo muy bonito. No te olvides que cuando señalas culpando a alguien con un dedo, 3 dedos te culpan a ti. Eres el triple de culpable más que los demás. Cuando logras asumir la responsabilidad, cállate a todos los acusadores. Ya el juicio pasa con papi. Ahora una pregunta. ¿Es fácil el juicio con papi o no? Es más fácil, pero no está ganado. Vamos a entrar en un tema para conocer. Cuando ya logré llegar a Boré Olam y hacer el juicio ante él, hay que conocer los 2 nombres que tiene Dios, conocidos como Hashem, Yud-Ke Vav-Ke, y Elohim. ¿Cuál es la diferencia entre Hashem y Elohim? En palabras simples, en la sala de juicio, no, en el tribunal hay 2 salas de juicio. Para que se los haga fácil mentalmente, una sala roja, una sala blanca. ¿Quién se sienta en la sala blanca? Un juez suave. ¿Quién se sienta en la sala roja? Un juez rudo. Digamos que te dan a ti la opción de escoger la sala donde serás juzgado. Por lógica, ¿qué buscaría uno? La blanca. Una sala suave. Akadosh Baruj Hu tiene 2 formas de juzgarnos. Una es severa y una es con misericordia, con bondad.
¿Cómo logro yo ser juzgado por Hashem y no por Elohim? ¿Cómo se hace eso? Que llega Rosh Hashanah, mira, no quiero Hashem, Elohim, quiero Hashem, ¿qué? ¿Me lo cambias? ¿Cómo funciona eso? Una de las fórmulas más fáciles, dice David Amelech en Tehilim, Hashem tzilecha al yad yemineja. Akadosh Baruj Hu actúa como una sombra. Yo levanto la mano, la sombra levanta la mano. Yo bajo la mano, la sombra baja la mano. ¿Cómo logro misericordia y juzgar de parte de Dios hacia mí con bondad, con Hashem y no con Elohim? ¿Cómo se logra eso? Primeramente uno siéndolo. Uno de los exámenes más difíciles que tiene cada uno de ustedes en estos días es perdonar. Pedimos perdón en estos días uno al otro. Cuando alguien te pide perdón, ¿qué papel aplicas? ¿El rudo o el suave? Depende de qué hicieron, depende de quién es. O sea, imagínate la suegra pidiendo perdón. Cuando una persona aplica justicia y no te perdonaré y me pagas todo y hasta que no te pongas de rodillas no hay, quiera o no, al momento, en ese momento pone a Boré Olam en el trono de la justicia. Cuando una persona se comporta de forma misericordiosa, bondad, ayuda, da, cede, perdona, automáticamente él pone a Dios en ese mismo plano. Dije una vez en unas conferencias que no se vale pedir a Dios lo que uno no hace. No le digas a Dios perdóname si tú con el prójimo eres cruel y no perdonas. Dice Dios, yo seré contigo como tú eres con el prójimo. Cuando una persona se porta de una forma severa con los empleados, con la pareja, con sí mismo, automáticamente Akadosh Baruj Hu es así. Como un ejemplo está en Jajamim, un pelícano estaba volando, llegó al mar, agarró un pez y empieza a volar el pelícano camino a tierra firme para comerle así bien, sashimi. Camino a la tierra, le dice el pez al pelícano, oye Peli, ¿por qué eres tan duro conmigo? No se debe vivir a cuenta de la vida de los demás. ¿Sabes que me esperan en casa? ¿Sabes que yo tengo familia? ¿Por qué me vas a comer? Vete, cómete un pepino, una banana, porque a mí. Dicen nuestros sabios del pelícano volando y pensando, pues tiene razón esta criatura, ¿por qué matar para vivir? Pero mientras está pensándolo, con el pico le estaba apretando la panza. Tanto le apretó la pancita al pez, que vomitó un pez que acaba de tragar. Le dice el pelícano sinvergüenza dando a mí clases de ética y moral, que hay que ser suave con el otro, que hay que ser bueno, y tú acabas de tragar a tu propio hermano. Shakol ni abidbaro. ¿Qué quiere decir? Akadosh Baruj Hu es como el pelícano, nos agarran estos días del juicio. ¿Qué le decimos todos a Dios? Hay que ser bondadoso, hay que ser bueno, hay que ceder, hay que perdonar. Dice Dios, sí, con mucho gusto. Pero ¿por qué al prójimo le tragas vivo? Se sorprenderá uno saber cuánto de su conducta social influye sobre la forma que Dios le ve a él. Te observo, dice Dios, cómo eres con tu gente, para que yo sepa cómo yo seré contigo. No se vale ser cruel con el otro y pedir ayuda divina. ¿Quieres ayuda de Dios? Pues ayuda a los demás. Veamos un ejemplo simple. Una de las cosas que más pedimos a Boré Olam en estos días, ¿cuál es? Una de las cosas principales en las peticiones de cada uno. Salud. ¿De qué sirve Parnasa si no hay salud? Salud. ¿Cómo se aplica hacer lo que uno pide? Le pido a Dios salud. ¿Qué tengo que hacer para que Él me la dé?
Si todo lo que Él actuará conmigo depende de cómo yo actúo con los demás, en el punto salud, ¿cómo se entiende eso? Muy fácil. Díganme con qué ganas dijiste Tehilim por el señor X, fulano, fulana, que está en el hospital. ¿Cuándo fuimos a visitarlos? ¿Cuándo nos importó del problema de salud que tiene el prójimo? Qué fácil decir a Dios, mándame salud. Dice Dios, sí, pero también una persona necesitaba de tu atención, de tu tefilá, de tu salmito de Tehilim. Hazlo y entonces pídelo. Esos días que estamos en ellos son días de mucha reflexión. Son días que debemos de trabajar dos áreas. La área entre nosotros y Dios y la área entre nosotros y el prójimo. Y no son dos áreas, porque terminan siendo una, van ligadas. Veamos. ¿Qué se le pregunta qué pregunta Dios? ¿Qué nos pregunta Dios en el día del juicio? Ya, llegamos al juicio. ¿Cuál es la pregunta del rey, del papi, como quieras llamarle, hacia ti? ¿Qué te pregunta Dios? ¿Qué has hecho? No sé, mira las películas. Tú tienes todo grabado. ¿Qué pregunta Dios? ¿Cómo es el juicio? No hay que inventarlo. Está escrito. ¿Cuándo fue el primer juicio de la historia? Adam Arishon, el mismo día que fue creado, pecó. Dios le llamó al juicio. ¿Qué preguntó Dios a Adán? Ayeka. ¿Qué es Ayeka? ¿Dónde estás? En lo literal, parece que jugaban al escondidas. ¿Dónde estás? No. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde estás? ¿En qué nivel estás? ¿Dónde llegaste en base a la capacidad que te di? ¿A dónde estás? Es la primera pregunta, Ayeka. ¿Cuál es la segunda pregunta? El segundo juicio de Rosh Hashanah ocurrió cuando Caín asesinó a Abel. Dios le llama a Caín, ¿qué fecha es? Rosh Hashanah. ¿Qué le pregunta Dios a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Dos preguntas se nos hace cada Rosh Hashanah. ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde está el prójimo? ¿Qué hiciste por ti este año? ¿Y qué hiciste con el prójimo? Si hay algo que no se vale en el judaísmo, es el egoísmo espiritual. Donde una persona se siente muy bien porque alcanzó, porque está haciendo, pero deja a los demás equivocados, viviendo equivocadamente, haciendo errores, haciendo pecados. Las dos áreas que hay que trabajarlas fuertemente es: yo llegaré a mi máximo este año. Dos, daré la mano a alguien para que también él se acerque. Yo intentaré ser bueno lo máximo que puedo e intentaré que el prójimo también sea bueno. Cuando te paras ante Dios al juicio, no solo que eres un ciudadano bueno, sino también tu bien contagias a los demás. Por lo tanto, ¿cuál es el pecado más? No, ¿cuál es la peor forma que podemos pararnos ante Dios? Esa es la mejor. ¿Cuál es la peor? Al revés. Ser alguien que no nada más que está mal, sino causa a los demás pecar. Una de las reglas más grandes en el judaísmo y en la sociedad humana también. Si ya decidiste hacer un error en la vida y pecar, no involucres a nadie contigo. No seas arrastrador, no arrastres contigo a gente. Si vas a hacer un viaje que está mal, no lleves contigo gente para caerlos mal. Si vas a hacer una cena que es taref, no invites. Si vas a hacer cosas que no es debidas, no involucres. ¿Cuál es el problema de involucrar a los demás en los pecados?
que cuando uno viene y pide perdón, le dice Dios, ¿de qué me sirve tu perdón si dejaste a 100 personas dañadas? La historia está llena de gente que hicieron teshuvá, como el rey Menashe, y le costó. Había un jajam, se llamaba Elisha ben Abuya. Era el maestro de Rabbi Meir Baal HaNes. En un momento dado, por lo que le ocurrió, la Gemara cuenta, se voltea, deja la religión y le ves en Shabbat cabalgando, pecando públicamente. Cuando él al final intenta volver en Teshuvah, en la Gemara aparece toda la dificultad que tenía. ¿Cuál es el motivo? De ser alguien que causa a los demás pecar. El mal ejemplo que uno da es lo peor que puede causar. Por lo tanto, vamos a empezar a aterrizar las cosas para saber cómo actuar. Rosh Hashanah se está acercando. Primer paso que tenemos que trabajar de aquí a Rosh Hashanah, ¿cuál es? Entender, me aproxima a un juicio. 2, en vez de endosar las culpas, me siento conmigo mismo en todos esos días y me culpo. Y si estás acostumbrado con el dedo señalar a los culpables todo el día, no hay problema, puedes seguirlo. Solo párate delante de un espejo y dile, eres culpable. Ser personas que pueden cambiar la justicia en misericordia. Permítame profundizar un poquito según la Kabbalah, cómo se logra eso. Adam Arishon en Rosh Hashanah. ¿Cuál era el castigo que tenía que recibir? Ayúdenme. ¿Cuál era? ¿Qué le dijo Dios a Adam Arishon? Cuando peques en el día que comerás, vas a morir. ¿Dios tiene palabra o no? ¿Sí? Pues no murió. Otra vez. ¿Qué le dijo Dios? En el día que comerás, morirás. ¿Le ocurrió o no? Pero no dijo eso. Dijo, en el día que comerás, ese día vas a morir. Ahora entenderán qué es sala roja, sala blanca. Sala roja, justicia, Elohim. ¿Qué debería de pasar a Adam Arishon? Ese día. Pasa Dios y le juzga misericordiosamente. Dice el rey David, 1000 años para nosotros como un día para Boreolam. ¿Qué le decretó Boreolam a Adam Arishon? En vez que morirás en tu día, será en mi día. Porque yo dije, en el día que comerás, morirás. Misericordiosamente lo interpretaré bien. No será en tu día, será en mi día. Desde entonces, dicen Jajamim, cada Rosh Hashanah, tenemos la posibilidad de dar una interpretación bonita a todos los decretos. La posibilidad que Akadosh Baruj Hu se apiade de cada uno de nosotros. ¿Cómo se convierte lo rojo en blanco? Porque dice el Zohar, 2 días de Rosh Hashanah, ¿por qué son? ¿Por qué hay 2 días de Rosh Hashanah? ¿Por qué no un día? Dice el Zohar, primer día se le juzga a la persona de forma severa. Termina con papel rojo. Segundo día, otra vez el mismo juicio, pero de una forma misericordiosa. Papel blanco. ¿Cómo terminas el Rosh Hashanah? Con 2 hojas. Una roja, una blanca. Durante el año, cada día Kadosh Baruj Hu decide cuál de las 2 aplicar. ¿Cómo nos pasamos de la roja a la blanca? Responde el Zohar. Torah, Tefilá y Gemilut Hasadim. Al Sheloshah Devarim Haolam Omed. ¿Cuáles son? Sobre 3 columnas del mundo está basado. ¿Cuáles son? A la Torah, a la Avodah y al Gemilut Hasadim. Cuando una persona, ¿y quién son esas 3 columnas? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham vino, ¿qué es? Bondad. Cuando una persona hace bondad, convierte lo rojo en blanco. ¿Cómo? Explica el Zohar. ¿Quién es el ser humano más indefenso? Bebé.
¿Quién es la bondadosa más grande de él? Mamá. ¿Qué da la mamá al bebé? Leche. ¿De dónde es el origen de esa leche? La Gemara Masechet Jolín, ¿qué dice? La sangre se convierte en leche. Explica el Zohar. Lo rojo, justicia. Se convierte en blanco, misericordia, cuando quieres dar de ti al otro. Cuando una persona quiere aportar y dar, convierte lo rojo en blanco. ¿Qué columna es esa? Gesed, que pertenece a qué patriarca? Abraham Avinu. La segunda, ¿cuál es? Tefilá, Abodá. Abodá era el servicio de sacrificios en el Bet HaMikdash, dice el Zohar. ¿Cómo se hacían los sacrificios? Carne roja sobre las brasas rojas, y hasta que no se convertía todo en humo blanco y en ceniza, no terminó el servicio. Pusimos rojo y terminó todo en blanco. Y la tercera columna de Jacob Avinu es la Torah. Jacob Avinu huyó de su hermano Esav a la casa de su futuro suegro. ¿Cómo se llamaba su hermano? Esav. ¿Sí? Otro nombre que tenía, Edom. Edom significa Adom. Adom es rojo. ¿A casa de quién huye? Labán. Labán es, huyes de lo rojo a lo blanco. Todas esas cosas la logra la persona a través de sus acciones terrenales. Ir cerrando la idea. Víspera de Rosh Hashanah, como 2050 años después de Adam Arishon, ¿qué ocurrió? Examen. Como 2050 años después. Aprox. Caín y Abel no. La aquedá de Abraham Avinu a su hijo Yitzhak. Acuérdense, es muy fácil acordarse cuándo nació Abraham Avinu. 1948. 1948, después de la creación, nace Abraham Avinu. Aproximadamente, después de 29 años, hace la Aquedá. Abraham Avinu, ¿qué es? Bondad. Yitzhak, ¿qué era? Justicia. ¿Qué hace Abraham a Yitzhak? La bondad ató a la justicia. Abraham ata a Yitzhak. Cada mañana, dicen Jajamim, los hombres, mano derecha, que simboliza bondad. ¿Qué hace a la mano izquierda? Justicia. La ata, que es el tefilín. Incluso en la cabeza es así. Según la Kabbalah, la parte de la cara es bondad, la parte del pelo es justicia. Por eso el corte de pelo hasídico, ¿cómo es? El pelo de la cabeza poco, pelo de la cara largo. Poca justicia, más misericordia. ¿Dónde ponemos el tefilín en la cabeza? Que ate, que amare, ¿qué parte? La del pelo. Por eso el tefilín no puede bajar sobre la frente. ¿De dónde se pone el tefilín? De donde empieza el pelo, o donde empezaba el pelo algunos. Prácticamente, ¿qué hace la persona cada mañana? Ata a la justicia. Kal Kadosh. Terminaremos Rosh Hashanah con dos hojas, la roja y la blanca. ¿Cuál es la misión que tenemos? Amarrar la roja. Y tener la blanca como manual de guía para todo el año. Porque en las dos puede estar escrito Parnasá Tová. Pero ¿a qué escala?
La de Bill Gates o... Si quieres panasá tova blanca, actúa con bondad. Conclusión para cerrar. Cuando Akadosh Baruj Hu se aparece a Moshe Rabenu en la zarza y le dice, voy a sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Qué pregunta hizo Moshe a Dios? Porque tienen razón. ¿Qué otra pregunta? Si me preguntan los judíos en Egipto, ¿cómo te llamas? ¿Qué los digo? Paréntesis. ¿Moshe sabía cómo se llama Dios o no? Lo sabía muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo te llamas? La respuesta. Hay plan blanco, hay plan rojo. ¿Con qué plan vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te vas a llamar a la hora de salir? Yud Ke Vav Ke, Elohim, Tsebaot, Shaddai. De todos sus 70 nombres, ¿con qué traje llegas? ¿Con qué plan llegas? ¿Qué respondió Dios? Yosef. ¿Qué significa eso? Te pregunté si te llamas Hashem o Elohim. ¿Qué me inventas otro nombre? ¿Qué es Eye Asher Eye? No, Eye no es Yud Ke Vav Ke. Traducción literal, seré el quien seré. Shuada. Respuesta a lo literal. Le preguntó Moshe, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamarás a la hora que nos saques? ¿Qué le contestó Dios? No lo sé. No lo sé. Va a depender de ustedes. Seré el quien seré en ese momento por las acciones de ustedes. Si uno le preguntaría hoy a Dios, oye, en Rosh Hashanah conmigo, ¿con qué plan llegas? ¿Qué le contestará Dios hoy? No sé. De aquí a allá veremos. Tu comportamiento decidirá. Hay una frase bonita de Jajamín que dice así. ¿Saben por qué no se revela el nombre del bebé hasta la hora del Brit? Se acostumbra a no decir. Para que me entiendan mejor, dejemos a los primeros que hay que llamarlos por compromiso, papi, mami, suegra, suegro. Nació el tercer hijo. Se acostumbra no decir el nombre. A la hora del Brit se dice el nombre. Lama. Hay un malaj. Dice Jajamim, porque el nombre que tiene la persona, en verdad, es una inspiración divina a los padres para que le den el nombre que Hashem quiere. Te llamas como Hashem quiso que te llames. ¿Quién le pone en verdad el nombre al ser humano? Hashem. ¿Y quién le pone a Hashem su nombre? El ser humano. Cada Rosh Hashanah le pones nombre a Boreolam. Cada día le pones nombre a Boreolam. Cierro. Todos, a nivel particular, estamos esperando Mashiach. No hablo del Mashiach general. ¿Qué es Mashiach? Concepto Mashiach. Es una salvación de una situación que uno está. Fíjense qué interesante cómo se cruza. Pregunta a la Gemara, ¿cómo se llama el Mashiach? ¿Cómo se va a llamar? Trae la Gemara 4 opiniones. Menahem, Shiloh, Inon, Hananiah. Así que si te llamas Abraham o Isaac, ya tú no eres. ¿Qué significan esos nombres? Y para curiosidad, esos 4 nombres son iniciales. ¿Cuáles iniciales de Menahem, Shiloh, Inon, Hananiah? Mashiach. ¿A alguien le importa cómo se llama? Explica
el don Yitzhak Abarbanel. Menahem significa en hebreo consuelo. Tendrás Mashiach particular o general, hablamos de particular. Después de muchos problemas llegará un consuelo. ¿Qué es consuelo? ¿Cuándo se da consuelos? Después de un problema. Eso es Menahem. Shiloh, Shailo. Recibirás regalos con abundancia, un plan maravilloso. Inon, creo que era guerras, Hananiah es apiadarse, explican el don Yitzhak Abarbanel. Cuando venga el Mashiach, particular o general, ¿qué plan trae el Mashiach? Guerras, bondad, maravilloso, milagros, no milagros. ¿Qué trae? ¿Saben qué contestó el Maimónides? Y nadie sabe qué será hasta que será. ¿Por qué nadie puede saberlo? Porque el plan del Mashiach particular o general, ¿quién lo pone? Uno mismo. Parnasá, claro que recibirás Parnasá el año que viene. Sí, con abundancia. Pero ¿cuánto tendrás que estudiar para tenerla? ¿Cuánto alegría te dará? ¿Qué tan fácil será lo que uno necesita? Salud, hijos, casarse, ¿sí? Aunque no crean, todavía hay gente que quiere casarse. O sea, cada uno con lo que quiere. Todo eso, ¿cómo lo recibirá uno? Plan suave, pan difícil. Hashem o Elohim. Hananiah o Menahem. Respuesta de Dios hoy hacia ti, ¿cuál es? Ni idea. Seré el quien seré, depende de ti. Vamos a aprovechar los días que nos faltan de aquí a Rosh Hashanah para mejorar lo máximo que podamos. Ser personas que no nada más velan por sí mismas, sino que velan también por los demás. Y antes de dormir de aquí a Rosh Hashanah, cada noche cuestiónate, ayeka, y búscate la respuesta. ¿Qué tan bien estás? A nivel general de la vida, a nivel del año, a nivel del día. 2, respóndete, ¿qué hiciste por los prójimos? Yo quiero decir algo. Me maravilla ver cómo hay mucha gente en esa maravillosa comunidad, en todo el Yishuv judío mexicano, cómo se sienta todo el día pensando, ¿qué hago por los demás? Proyectos, programas, organizaciones. Acaban de darme la bolsa de pulseras del Gesed. Pon la pulsera, haz un Gesed, pásaselo al otro, Teilín por uno, Teilín por otro, con la mitpalel, programas sin parar. Eso es una maravilla. Y como siempre digo, cuando veo esas cosas me siento un perro. Diciendo, wow, qué bonito. Wow, wow y wow. Hay que ser personas que no nada más disfrutan de la comunidad, sino que aportan también. Ser personas que cada día piensan qué granito de arena puedo dejar y qué sonrisa puedo sacar. ¿Qué paso puedo causar al otro que dé hacia Boreolam, hacia la tradición? Deseo a todos que Bezrat Hashem, este día de Rosh Hashanah, cuando nos acerquemos al juicio, nos paremos con una cabeza erguida ante el Rey y le digamos, Boreolam, sé que no estoy bien, pero ahí estoy caminando. Soy culpable, pero estoy intentando hacer lo máximo que pueda de mí mismo. Incluso lo que está a mi alcance con tus hijos, he acercado a fulano y a mengano, he ayudado a este y al otro. Con esa cabeza erguida, es muy fácil que Akadosh Baruj Hu se levante del trono de la justicia y se siente en el trono de la misericordia. Que decrete con sonrisa todas las cosas con mucha abundancia. Y todo el papelito rojo quedará atado y amarrado como el tefilín durante todo el año. Y lo único que se aplique a cada uno de nosotros, Bezrat Hashem, es el papel blanco, lleno de abundancia y maravillosas interpretaciones a todas las cosas que le pedimos, desde refuá, parnasá,
con lo que es salud, lo que es familia, lo que es paz, lo que es tranquilidad. Está en nuestras manos, no en manos de nadie más. Vamos a causarle a Kadosh Baruj Hu ser lo mejor que puede ser por nosotros, observándonos y decir, a un hijo como este se merece que le dé todo lo bueno de la vida. Muchas gracias a todos. Disculpe Shana Tova U'Metuka.